En este análisis vamos a saludar a Juan María Naveja, analista de Mega Noticias. Y además de saludarte, Juan María, yo tengo una pregunta para ti que ya le hice al auditorio. ¿Tú tienes un plan de protección civil en casa? ¿Qué tal, Marta? Qué gusto saludar a la audiencia de Mega Noticias, saludarte. Pues así como tal, no, de verdad no, es algo que los mexicanos hemos omitido y que en otros países, por ejemplo Japón, en donde las familias tienen preparado todo un caudal de información que en una emergencia salen con todo ello, ¿no? Sí, en el caso concreto de los sismos, sí hay un plan familiar de dónde ubicarse, salir todos a un punto en común, sacar las mascotas, eso sí está planeado debidamente porque pues sobre todo cuando estoy en Ciudad de México. Cuando estoy en Ciudad de México trato de tener ese plan firme que sí tenemos un punto de unión, un punto de salida y cómo correr rápidamente a eso. Pero un plan como tal, no, pues hay que confesar que no, mi querida Marta. Fíjate que yo también confesaba y decía, cuando ocurrieron los sismos del 2017 nos volvieron a hablar del tema de la mochila de emergencia, etcétera, y se hizo en casa, se juntaron algunas cosas, el tema del radio, las pilas, documentos, en fin, y la verdad esa mochila ya se perdió, yo creo que ya hasta la deshicimos y guardamos las cosas en su lugar, se nos olvida. Y hablábamos del tema de lo que nos toca como sociedad, a cada uno de nosotros en nuestra casa, con la información que nos dé la autoridad, pero también con que la autoridad dé esa información, porque cuánta gente no le llega. Yo hablaba hace un ratito, Juan María, de municipios altamente vulnerables de nuestro país que documenta la Organización de las Naciones Unidas, y esos municipios a veces ni se enteran. ¿Tú te acuerdas de lo que sucedió en Acapulco con estas tormentas tropicales, en donde el gobernador estaba en la fiesta del 15 de septiembre, etcétera, y nadie alertó a la población y hubo daños importantísimos en Guerrero por estas dos tormentas tropicales simultáneas? Era Y eso Ángel se va a Aguirre, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, que también después fue gobernador con lo de Ayotzinapa. Entonces, son situaciones que se van registrando a lo largo y ancho del país, porque fíjate lo que son las cosas. Normalmente los encargados de dar el clima advierten con mucha anticipación cómo se va moviendo un meteoro cuando se trata de ciclones, de huracanes. Lamentablemente no es el caso de los sismos, que es lo que nos pasa con mucha frecuencia. Y esto nos lleva también a las empresas, Marta, porque las empresas también muchas veces cumplen con una mordida el que les den el permiso de protección civil y no tienen a sus trabajadores debidamente protegidos como tendría que ser. Esto es otra parte en la cual tenemos que poner mucho énfasis y que las autoridades municipales, pues la verdad es que muchas veces son omisas en esta materia, Marta. Así que es aparte de de lo que nos corresponde como ciudadanos, como familia, también las empresas lo que implica todo esto. Ya ves lo que nos sucedió, que fue un simulacro, el reciente sismo, y pues fue un simulacro en vivo, ¿te acuerdas, Marta? Por supuesto, inolvidable e inolvidable las consecuencias, la verdad, tanto de este último 2017 como el del 85, que lamentablemente muchas familias siguen pagando. Oye, Juan María, y quería comentarte este dato. Decía yo y le platicaba al auditorio que el gobierno de López Obrador ha bajado 30% el presupuesto, tan solo tomó posesión del gobierno y bajó 30% el presupuesto en materia de protección civil. Bueno, ya de la desaparición del Fonden, etcétera, ni hablamos, que fue tema de estas mesas de análisis hace unos días. Pero entonces se reducen los presupuestos para todo el Sistema Nacional de Protección Civil, pero lamentablemente tenemos el cambio climático, el calentamiento global y la ubicación geográfica de México nos hace altamente vulnerables a los efectos justamente del calentamiento global. Sismos, etcétera, pues ya lo sabemos también, ¿no? Y lamentablemente la semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de ingresos y está por aprobarse también el presupuesto, pero lo que vimos en el caso de Cámara de Diputados es que no movieron, como suelen decir ellos, ni una coma. Por lo tanto, ahora que revisen el presupuesto, pues seguramente vamos a ver que no se le va a mover ni una coma a todo esto. Hoy está la discusión de la ley de ingresos en el Senado de la República, que todo indica que saldrá por la misma vía. Esto nos habla, Marta, de cómo este gobierno, que inclusive
armó el presupuesto en su primer año de gobierno, que le correspondía al de Peña Nieto, pero lo armó este gobierno y empezaron a reducir las partidas para salud, para emergencias, todo esto que ha venido siendo una constante permanente con lo que significa los presupuestos para poder atender este tipo de situaciones. Y hay que subrayarlo, Marta, aunque lo digan y lo vuelvan a decir, eran 300,000 millones de pesos los que se acumularon a lo largo de los años en los fondos de Fonden, los fondos de emergencia, para poder atender todo esto. Fue un acumulado de muchos años de varios gobiernos para poder llegar a todo esto. Y lo vamos a ver, verás que en muy pocas horas el presupuesto va a marcar esta misma tendencia de no apoyar las áreas que son urgentes. Por ejemplo, Marta, hoy que el presidente de la República volvió a decir que vamos a tener, cuando termine su gobierno, un sistema de salud como el de Dinamarca, pues seguramente por allá, por octubre de 2024 o septiembre, mejor dicho, nos van a decir que pues le dejaron un muladar, cosa que no es verdad. Fíjate que yo estaba escuchando justamente al presidente y todas las declaraciones también de Zoe Robledo, del secretario de Salud, etcétera, en materia de mejores condiciones para los médicos. Y casualmente me llega un tuit que alguien, @MartaReyesB, de médicos, me parece que fueron en el estado de Hidalgo, afuera de su hospital, manifestándose por las malas condiciones en las que están ellos y, por supuesto, las malas condiciones en las que tienen que atender a los pacientes. Porque eso dicen, nosotros la pasamos muy mal, pero nuestro peor pesadilla se está cumpliendo. No tenemos los insumos suficientes para salvar vidas y eso pues no se parece a Dinamarca. Oye, Juan María, y yo no quiero desperdiciar la oportunidad de tenerte aquí y dejar de hablar del tema de Pío López Obrador. Pues no hay nada, dice la autoridad, no le encontraron nada. ¿Tú qué piensas y qué te dice todo esto? Me leíste el pensamiento, mi querida Marta. Fíjate que yo traigo 3 temitas rapidísimos. El primero, el de Pío López Obrador. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando de que con Peña Nieto fue el gobierno más corrupto de la historia y que se dio aquel episodio de que el entonces contralor Virgilio Andrade fue el comisionado de revisar el caso de la Casa Blanca y no encontró motivos para que se sancionara el tema? Ahora estamos viendo que José Agustín Ortiz Pinchetti, quien ha reconocido en López Obrador una calidad espiritual fuera de este mundo, bueno, estoy exagerando la nota, pero dijo, quien tenía que analizar el tema del dinero que le entregó claramente David León a Pío López Obrador, no encontró elementos suficientes para poder investigar el tema como un delito electoral. Recordemos que en 2015, que fue cuando se grabó este video, ya Morena recibía prerrogativas, por lo tanto tenía que informar de cada peso que le traía. Ahí está, mira, las imágenes son claras cómo le están entregando. Yo te pregunto, Marta, ¿qué sucedería si tú o yo vamos por la vida y nos detienen con 1 millón de pesos en efectivo? Pues por lo pronto te van a exigir que expliques de dónde es la procedencia. Ahora, las declaraciones son muy claras. Las declaraciones, dice David León, te estoy entregando 400,000, estamos completando 1 millón y queda pendiente otro 1 millón. Así que no había mucha necesidad de indagar más. Más todavía, el presidente de la República reconoció que recibió ese dinero y el hecho que hayan sido contribuciones o lo que tú quieras no exime de responsabilidad en este caso. Pero lamentablemente, pues el fiscal no encontró elementos para investigar, Marta. Como Irma Heréndira Sandoval tampoco encontró a Bartlett y etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a pedir que guardemos los 2 temas que traías bajo la manga para mañana, si me haces favor, Juan María. El tiempo nos ¿Cómo no? Uno te lo digo rápido. ¿Sí? Mira, me ves aquí un escudito en la solapa del saco. Acabo de votar porque el 8 de noviembre es la elección en Estados Unidos. Y todo indica que aquí el estado de Georgia será para los demócratas porque hay una votación inusitada, adelantada, que en Estados Unidos se da el voto adelantado. Era uno de los temas y mañana nos vamos con el otro, que es el de la Corte, que es muy importante, Marta. Mañana los tocamos porque este de las elecciones en Estados Unidos es interesante, sobre todo pues, por lo que significa la relación México-Estados Unidos y el próximo gobierno de la Unión Americana. Gracias, Juan María Navieja. Gusto saludarte, un saludo para toda la audiencia. Oigan, y